Amigos y hermanos en Cristo, voy a invitarles a abrir las Sagradas Escrituras para leer en la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Primera Corintios, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vamos a hacer una pequeña meditación sobre el Espíritu de Dios que se menciona acá. Existe una relación íntima entre la palabra de Dios y su Espíritu. Lo que ocurre es que no damos la importancia debida a la actuación del Espíritu Santo en el entendimiento y en la comprensión de la palabra del Señor. Y tenemos que señalar, queridos hermanos y amigos, que el libro de Dios merece más que una lectura superficial. Exige una meditación cuidadosa con oración. Brevemente, y sin entrar en profundidad, haremos ligeramente algunas consideraciones sobre la actuación del Espíritu de Dios en nuestra conducta, aprendizaje y resultados que nos proporciona su presencia, y esa su presencia en libertad amplia e irrestricta en nuestras vidas. Queridos y amados en Cristo, permitamos al Santo Espíritu trabajar y moldear nuestras vidas a la semejanza del modelo perfecto, Cristo Jesús. Vamos a leer en distintos lugares para sacar un sumum de la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 26. Allí tenemos, en relación al Espíritu de Dios, la ayuda del Espíritu. Dice en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí tenemos, como dije, la ayuda del Espíritu. Para comprender la palabra de Dios, la mejor ayuda la tenemos en el Espíritu Santo. Qué poco tenemos que reconocer, qué poco valoramos la presencia, la potencia, la sabiduría, la generosidad y la bondad del Espíritu Santo. Ha sido enviado para revelarnos lo profundo de Dios. A veces recibo algunos mensajes por WhatsApp de algunos hermanos amados en Cristo que me dicen: hermano, ¿qué libro me recomienda que me ayude para ser predicador? ¿Dónde puedo encontrar la ayuda, pero rápida, para ser un siervo de Jesucristo? Y no nos damos cuenta lo que está escrito. El Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre envió en el nombre del Señor Jesús, Él ha sido dado para enseñarnos todas las cosas y recordar todo lo que el Señor ha dicho. Tenemos que acercarnos a las Escrituras, como dije, con una meditación cuidadosa en oración. La ayuda la tenemos del Espíritu, el Espíritu de Dios, que conoce lo profundo, la ciencia de Dios. En Gálatas, el capítulo 5 y los versículos 16 y 25, leemos así:
Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí tenemos el andar en el Espíritu. Y le digo que solo están habilitados para andar en el Espíritu los que viven por el Espíritu. Andar en el Espíritu significa no hacer lo que queremos, no obedecer a nuestros caprichos e intenciones que son generadas en el ámbito de nuestra vieja naturaleza que batalla contra la nueva criatura en Cristo. Andar en el Espíritu significa guerra contra nuestra naturaleza carnal caída, con tendencia siempre a lo malo, siempre al pecado. Que el Señor nos ayude a andar en el Espíritu, porque tenemos que vivir en el Espíritu. Pero en el libro de Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 22, tenemos los frutos del Espíritu. ¿Qué dice allá? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí están los frutos del Espíritu. En este pasaje son mencionados 9 frutos del Espíritu. Imaginémonos, amados hermanos, que en nuestra vida que nuestra vida sea un florero donde estas 9 hermosas flores florezcan. Sería una vida abundante, una vida de poder, una vida ejemplar. Una vida que se relacionaría bienísimo con la familia, con el entorno nuestro. Una vida que tendría una excelente relación con los hermanos en la iglesia, con los vecinos, con la comunidad toda. Si estos frutos del Espíritu se muestran en nuestra vida, es que tenemos que exhibir en nuestra vida los frutos, porque en nosotros hay la presencia del Espíritu. Hay vidas, parecen que no están siendo alimentadas con el agua de la palabra. Y el Espíritu Santo está impedido de dar y hacer que esa vida lleve frutos. Y el Señor quiere frutos del Espíritu en nuestra vida. El Señor busca frutos en sus plantas. El Señor busca frutos en su labranza. Tú eres una planta del Señor donde debe haber los frutos del Espíritu. La iglesia, la asamblea, es una labranza de Dios donde debe haber muchos frutos. Leamos algo que encontramos en la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, el capítulo 21. Allá leemos un incidente. Fíjese, Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Es decir, el Señor tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Luego se secó la higuera. Qué triste, ¿no? No hay frutos. La higuera se secó. ¿Cuántas vidas redimidas, verdaderamente creyentes en Cristo, inclusive ha empezado a perder sus hojas, el testimonio? Se están secando.
no se manifiesta la vida de Cristo, menos se va a ver los frutos del Espíritu. Revisemos nuestra vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos llevando frutos para el Señor? El Espíritu de Dios que mora en nosotros quiere producir frutos en nuestras vidas. Luego tenemos en Efesios el capítulo 5, el versículo 18, la llenura del Espíritu. Leamos. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí tenemos la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu no es el bautismo del Espíritu. No es el sello del Espíritu. No es el nacer del Espíritu. La llenura del Espíritu es un proceso. El bautismo del Espíritu Santo es un hecho histórico que se realizó una vez para formar la iglesia. En ese bautismo todos somos bautizados. Pero la llenura del Espíritu es otra cosa. Para llenar el depósito, a veces tenemos un depósito en la época de estiaje, cuando no hay lluvias, en la época seca, usamos ese tambor, ese tacho, ese depósito, y lo ocupamos poniendo cosas. Cuando llega la época de lluvias, queremos que se llene con agua del cielo, agua de lluvia. ¿Qué hacemos? Sacamos las cosas que están ahí. ¿Sabe, querido hermano? El enemigo y nuestra naturaleza mal inclinada llenan nuestro depósito de cosas que no sirven, cosas malas. ¿Y qué ocurre? Dios no va a llenar un depósito que está con otras cosas. Hay que vaciarlo primero y Dios nos va a llenar con el Espíritu. Cada día que yo entregue cada área de mi vida, la llenura del Espíritu se produce. Cada día. ¿Cuánto hay que vaciar en tu vida, hermano? ¿Cuántas cosas has metido y has permitido que entren? A veces nuestra mente, hablemos solo de nuestros pensamientos. ¿Cuántos pensamientos dan vueltas y vueltas y revolotean en nuestra cabeza? Como los pajaritos queriendo hacer su nido. Pero no permitamos que nuestra mente sea el nido de esos pensamientos pecaminosos. Vaciemos la mente, limpiemos nuestra lengua al hablar y que cada miembro de nuestro cuerpo sea una área desocupada, fuera, sin pecado, para que se produzca la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu produce poder. Poder en la vida, poder en el testimonio, poder para ministrar la palabra. Pero leemos en el capítulo 6 de Efesios lo siguiente. Efesios capítulo 6, el versículo 17. Allí tenemos la espada del Espíritu. Efesios 6, 17. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Somos exhortados a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, los hijos de Dios, usamos la espada del viejo hombre. Sí, el viejo hombre tiene su espada. No nos olvidemos lo que le pasó al pobre apóstol Pedro aquella noche en el huerto de Getsemaní. En un intento, en las energías de la carne, desenvainó la espada y le sacó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote.
No, le dijo el Señor, guarda tu espada. Yo puedo pedir legiones de ángeles para mi defensa. Y no es con espada esta lucha. La espada de los hombres. Por eso somos llamados a usar la espada del Espíritu, que es la palabra, las escrituras, la Biblia. Porque a veces usamos la espada nuestra, que son consejos de otros, astucia, estrategia, capacidad humana. Pensamos que esa es la manera de triunfar en la vida, usar la capacidad, la astucia, la estrategia. Y qué poco usamos la espada del Espíritu en esta lucha que tenemos y la vamos a tener hasta el día que cerremos los ojos o el Señor venga con voz de mando a arrebatarnos y llevarnos a la gloria. Usando la espada del Espíritu, podremos estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Podremos resistir en el día malo y también podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y por último, hay un texto en Judas, la epístola de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, y allí tenemos esta expresión, orando en el Espíritu. Dice Judas, verso 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu? Tal vez la respuesta la tengamos aquí en Romanos capítulo 8. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos cuando oramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí está orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar como el Hijo de Dios. Él oró en Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces, dice el evangelista Mateo, que 3 veces el Señor repitió la misma frase. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces yo, en mi experiencia misma como cristiano, en mis años mozos, oraba y quería que Dios haga lo que yo quiero que haga. Y no es así la cosa. Tenemos que orar como el Señor, que se haga su voluntad. Y Él mismo nos enseñó en la oración modelo de Mateo capítulo 6, versículo 10. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad. Siempre me piden oración por los enfermos y yo oro por los enfermos. Tengo una lista de más de 20 personas ahora mismo, esta mañana mismo, orando por ellos. Algunos con enfermedades ya que arrastran de años, otros con esta pandemia. Están intubados en los hospitales con oxígeno, están en terapia intensiva. Y yo no puedo agarrar al paciente, por más amado que sea en Cristo, de una mano y tirarlo para que se quede, mientras Dios tiene otros propósitos mejores para su vida. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es dejar que el Santo Espíritu de Dios
tomen el control de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestras necesidades, el momento que nos arrodillamos para orar, para que el Espíritu Santo traduzca, interprete, porque Él conoce a nosotros hasta lo más profundo y conoce lo más profundo de Dios. Y va a pedir lo que conviene para nosotros. Amados hermanos, qué trabajo más hermoso desempeña el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, que el Señor nos ayude a darle el lugar que le corresponde en nuestras vidas.